¿Qué diferencia crees que hay entre estas dos fotos? ¿Dirías que se tomaron el mismo día? ¿Crees que las hicieron fotógrafos diferentes con cámaras distintas o lentes de diferente calidad óptica? Pues la única diferencia que hay entre una y otra foto son 5 años de experiencia, porque la autora de las fotografías soy yo misma y la cámara que utilicé también es la misma reflex que tengo ahora. Así que hoy te explicaré qué errores cometí aquella vez y cómo la experiencia me ha ayudado a mejorar mis fotos en esta segunda sesión. Soy amante de la fotografía de fauna, pero no he tenido la oportunidad de practicarla demasiado a lo largo de mi carrera fotográfica. Lo máximo que he podido hacer es ir a recintos naturales o parques zoológicos españoles donde poder practicar este fantástico género fotográfico. En el año 2016 visité el Biopark de Valencia con mi actual cámara reflex, la Nikon D7100, la cual tenía solo desde hacía un año. En aquella sesión cometí muchos errores que entonces no sabía y técnicamente ya tenía algunos conocimientos fotográficos. Sin embargo, mis fotos podrían haber sido mejores aquel día. 5 años después he vuelto al Biopark con la misma cámara, pero esta vez también con muchos más conocimientos y práctica que antes. Y la verdad que las fotografías que he obtenido han sido mucho mejores. ¿Quieres saber por qué? Veamos una a una todas esas cosas que pude haber hecho mejor en la primera ocasión. Disparar en formato JPEG fue probablemente el peor error que cometí la primera vez. Entonces no tenía nada clara la diferencia entre el formato JPEG y el RAW. Las veces que lo había probado, veía que las imágenes salían desaturadas y feas en la pantalla y no veía la necesidad de utilizarlo, así que ni siquiera lo tenía activado en mi cámara. Imágenes como estas, que tenían un fuerte contraste entre luces y sombras, podrían haber sido mejor trabajadas en el revelado y se les habría podido sacar mucho más jugo si se hubieran disparado en formato RAW. En la segunda sesión, el RAW ha sido el formato escogido, porque efectivamente es capaz de captar un rango dinámico superior. Y eso es estupendo a la hora de establecer un balance de blancos correcto, intensificar colores apagados, o corregir unas altas luces o unas sombras muy oscuras sin que se agreguen efectos extraños. La información es poder y en fotografía también. Esa es una lección que tengo aprendida ahora, pero que entonces supuso un fallo muy importante. Es verdad que cuando no tenemos mucho tiempo para exponer manualmente nuestras tomas o dirigir a nuestros modelos, nos toca prescindir del modo manual. Pero no será lo mismo utilizar el modo automático que un modo semiautomático. Efectivamente, cuando disparé mis fotos en la primera ocasión, opté por utilizar el modo automático, al no tener tiempo de poder elegir los parámetros cada vez que cambiaba de localización, y si lo hacía, me perdía quizás una escena interesante. Pero muchas fotos salieron con una profundidad de campo amplia, sin que el animal destacase sobre el fondo, o utilizaba velocidades de obturación bajas que tenían como resultado imágenes trepidadas. Entonces aún no conocía las ventajas de trabajar con los modos semiautomáticos, pero en la segunda sesión ya había aprendido la lección. Cuando los animales estaban tranquilos y no se movían, opté por el modo de prioridad a la apertura del diafragma. Yo le decía la apertura que quería y la cámara calculaba el resto. Y así obtenía fondos más desenfocados. Y cuando los animales estaban en movimiento, por pequeño que fuese, optaba por el modo de prioridad a la velocidad de obturación, eligiendo velocidades más altas para que la cámara calculase el resto de parámetros. Sin duda, usar semiautomatismos en estos casos ha sido la mejor opción. Ahora te preguntarás si utilicé la misma lente en ambas ocasiones. Pues vamos a salir de dudas.
Si te fijas en las fotos de la antigua sesión, los animales están un poco más alejados. En este parque zoológico viven en una especie de semilibertad, por lo que están bastante lejos de las personas y un teleobjetivo es esencial utilizarlo. El primer teleobjetivo que tuve fue el del kit, un 55-200 mm que venía con mi primera cámara, la Nikon D60, y fue el que usé en 2016. Sin embargo, en esta segunda sesión trabajé con un teleobjetivo con un pelín más de calidad, un 70-300 mm. En realidad, lo más interesante es que tenía una focal un poco más larga y ese extra me ha permitido acercarme más y conseguir tomas quizás más espectaculares. Cabe destacar, eso sí, que la apertura máxima es la misma en ambas lentes, f4.5, 5.6 y ninguna de ellas contaba con estabilizador integrado. ¿Y qué pasa cuando utilizamos focales largas y no tenemos un estabilizador integrado? Pues que muchas veces las fotos, si disparamos a pulso, nos pueden salir trepidadas. Eso es lo que me pasó en muchas tomas, que si te fijas, los sujetos salen movidos o hay zonas que no son del todo nítidas. Esto es porque al disparar a pulso en modo automático y no tener ningún punto de apoyo, la cámara usaba velocidades bajas para compensar la exposición, y es así como se echaban a perder. Sin embargo, en esta segunda sesión llevé conmigo un accesorio que lo cambió todo, el monopié. Puesto que entrar con un trípode en muchos recintos suele estar prohibido para que no se convierta en un obstáculo para la gente, pensé en una alternativa más segura y que me diese estabilidad, y ese fue el monopié. Con este accesorio fue como conseguí hacer fotos sin que salieran trepidadas y sin necesidad de un estabilizador, disparando incluso con el 300 mm. Si no tienes un monopié, recuerda que apoyándote sobre superficies estables como un árbol, una pared o un saliente, también conseguimos estabilidad. Otro aspecto realmente importante fue el modo de enfoque que utilicé en una u otra sesión. En ambas fue un modo de enfoque automático, pero fíjate con cuál conseguí mejores resultados. Es obvio que enfocar manualmente no nos da tiempo en situaciones como estas, pero no es lo mismo usar un modo de enfoque automático que otro. En la primera sesión, al trabajar en auto, usé el modo de enfoque AFA, que selecciona automáticamente el modo que cree más oportuno, y un área de enfoque dinámica, normalmente la de 9-21 puntos. Al no elegir yo la zona que quería enfocada y tener que preverla la cámara, obtuve muchas fotos como estas en las que es el fondo el que aparece enfocado o no es la zona de los ojos del animal donde está la nitidez que yo quería. Por eso, en esta segunda sesión, trabajé con los modos de enfoque AFS y AFC, pero sobre todo con el área de enfoque de punto único para seleccionar yo con el joystick el punto que quería que se tomase como punto de enfoque. Es verdad que te acabo de decir que el modo manual no lo utilicé, pero en la segunda sesión sí que hice una excepción para poder conseguir un tipo de fotografía que en la primera ocasión no pude lograr conseguir. Fíjate y verás a qué me refiero. Cuando queremos hacer fotos pero tenemos unos barrotes o un cristal protector en medio, como por ejemplo en los acuarios o en los terrarios, suelen salirnos fotos como estas al disparar. Reflejos de otras personas, de luces externas o incluso nosotros mismos o nuestra cámara. Esto ocurre porque la lente tiende a enfocar lo que tiene más cerca, en este caso el cristal o el barrote, viéndose desenfocado lo que realmente queremos fotografiar, lo que hay en el interior. Por eso, cuando vamos a fotografiar a un animal que se encuentra en una jaula, zona acristalada o cualquier otro elemento de separación, existe un consejo fundamental y es que configures el enfoque de tu cámara en manual y utilices el anillo de enfoque. Si además colocas el parasol bien pegado al cristal
y utilizas un pañuelo o una superficie ajustable alrededor de la lente para bloquear cualquier luz o reflejo externo, todavía conseguirás mejores resultados. Como consecuencia de la variabilidad de las escenas que me iba encontrando a lo largo del recorrido, la intensidad de la luz iba cambiando notablemente, por lo que debía estar muy atenta para poder exponer correctamente mis tomas. En la primera salida fotográfica al Biopark, disparé mis fotos con el modo de medición matricial, el que viene por defecto y mide toda la escena calculando una media general, pero que no es recomendable en situaciones de mucho contraste. Sin embargo, en la segunda salida trabajé con la medición puntual y ponderada al centro, para medir zonas más concretas de la escena y lograr mediciones más precisas, evitando contrastes marcados o que el sujeto que me interesaba saliese demasiado oscuro o iluminado. Por si fuera poco, el sol y la luz ambiente tampoco me ayudaban a comprobar si el resultado era el esperado en la pantalla LCD y ver si la fotografía había quedado expuesta de forma correcta. Algo que no hice la primera vez y que sí hice esta segunda ha sido ayudarme del histograma para la revisión de las fotografías. Solo con el histograma se puede saber realmente si has expuesto bien una toma o si necesitas corregir algunos parámetros y volver a disparar. Sobre todo si te sale un día tan soleado como los que me salieron a mí. Los aspectos técnicos ya los tenemos claros, pero ¿y la composición? ¿Se nota que hay una evolución en el entrenamiento del ojo fotográfico de un año a otro? Analicemos algunas tomas. Cuando fotografiamos personas, las reacciones pueden ser más esperadas e incluso pactadas. Sin embargo, al fotografiar animales, su comportamiento es totalmente incontrolable. No podemos llegar, como hice yo la primera vez, y ponernos a disparar fotos con prisas y sin ningún criterio, solo con el objetivo de capturar la foto del animal. Es mejor activar el modo depredador, que es el que usé en esta segunda sesión. Me situé en una posición cómoda con los parámetros preparados y me puse a observar. El secreto es estar alerta para detectar la escena o la pose perfecta y entonces capturarla. Si estás listo podrás obtener capturas tan curiosas como esta del suricato, que parece que incluso posaba para mí. Otra cosa que no hice la primera vez y que en esta segunda vez disfruté mucho haciendo fue la de tratar de buscar fotos diferentes y originales. En 2016 hice las típicas fotos de postal, que sacasen al animal completo o su rostro, pero sin cuidar los detalles, como por ejemplo en esta foto, en la que salían hasta los excrementos del elefante y no me di cuenta. Me siento mucho más satisfecha con estas otras fotos que capté del elefante en la segunda sesión. Creo que las texturas, los detalles del ojo, de la piel e incluso las venas de su enorme oreja transmiten mucho más que las otras imágenes. Y por último, el revelado. ¿Te imaginas cómo revelé las fotos entonces y cómo lo he hecho ahora? ¿Qué programas crees que utilicé en cada caso? Por aquel entonces, al disparar en JPEG, os podéis imaginar el poco tiempo que dedicaba al revelado. Abría las imágenes en Photoshop y con el filtro Adobe Camera Raw solo tocaba algunos parámetros como exposición, contraste, altas luces, sombras, enfoque y saturación. Fue más tarde cuando comprendí que el revelado es el 50% del éxito de una fotografía y que debía aprender a utilizar programas como Lightroom o Capture One para así lograr mejores resultados. En esta segunda sesión, al disparar mis fotos en formato RAW, procesé y revelé mis fotografías con estos programas. Y aunque sigo sin invertir demasiadas horas en revelar, se nota mucho la diferencia entre unas y otras imágenes gracias al trabajo de edición. ¿Qué os ha parecido? ¿Cometéis muchos de los errores que yo cometía hace 5 años? Espero que estos ejemplos os hayan servido para comprobar que solo la práctica hace al maestro y que equivocándonos es como logramos mejorar.
¿Tienes por ahí fotos antiguas? Pues ¿a qué esperas? Échales un vistazo y comprueba todo lo que has evolucionado.